Milito en el tema de no ser exagerado ni en la victoria ni en la derrota, reconociendo la derrota. Debieron expulsar a Marcel Ruiz, ¿eh? Sí, de acuerdo. Es una entrada de roja. De acuerdo. Atención, ¿eh? Para completar la Lo que plantilla. quiere decir Fernando Hierro, lo que dijo hoy fue: quiero volver al fútbol mexicano. Ese fue el mensaje. Está para competir y es muy importante el modelo de juego que tiene, pero no es un candidato natural para llevar ese título. Esta es una noticia Triste, pero triste. ¿verdad? Fútbol mexicano está de luto. Falleció Rafael del Castillo, al que lo conociste muy bien, Yo Carlos. tuve la oportunidad de estar. Presidente de la Federación en aquel Mundial México 86. Curiosamente, hoy a 100 días, Sí. hoy falleció. Hoy falleció el expresidente de la Federación Fuerte abrazo Mexicana a de la Fútbol. familia y mi más sentido pésame. Nuestro más sentido pésame en parte de la última palabra. Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol del 80 a 88 y parte importante en aquella organización del Mundial de México 86. Que descanse en paz. La última vez que te vi el Guadalajara era líder general, paso perfecto, invicto. Sí. Y ahora, Adal, ¿qué ha pasado? Golpe de realidad, baño de humildad, ¿de acuerdo? O sea, ¿en 2 semanas no nos hemos visto? ¿En 2 semanas no habíamos hecho el pase? Caray, es mucho No tiempo, habíamos hecho el Sergio. pase, no habíamos hecho el pase. Es y mucho qué bueno tiempo. que ya lo hicimos, si no, no vayan a ligar otra derrota. Ah, caray. No, Has cambiado, Sergio Dip. No he Has cambiado hace cambiado unos nada. meses. Hace unos meses estabas en el No. barco de las... No. de las Chivas no. No. Pero bueno, de alguna ¿De las manera, Chivas ¿no? O De sea, las como Chivas que no, celebrabas, no, apoyabas no. las De victorias las Chivas no. No, de Chivas no. De las Chivas, ¿no? Pero De acuerdo. no puedes cambiar tanto de un día a Adal, otro. esto pone en perspectiva que Chivas merecía estar en la conversación de los favoritos al título, pero no es uno de los claros contendientes candidatos al título, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la derrota, hablar de las derrotas. En la derrota contra Cruz Azul, ¿te quedó la sensación que Chivas no es candidato al título? Candidato al título sí, pero no el candidato. No, el candidato no. Está en la Para mí el candidato sigue conversación. siendo Toluca. Merece estar en la plática. Sí merece estar en la plática. Claro. Pero Adal, en el fútbol mexicano hay niveles y Chivas está en el segundo nivel. ¿Con base a qué? Lo que acabamos de ver. Toluca está en el primer nivel. Cruz Azul está en el primer nivel. Tigres, que exhibió al América, está en el Pero primer no me acabas de nivel. decir que las sensaciones que te dejó la derrota de Chivas con Cruz Azul sí eran buenas. ¿No me dijiste eso? Pelotas paradas. O sea, entonces vamos a quitar a Chivas de la conversación pero solo por la perdieron. derrota con Toluca. Pero perdieron, imagínate. Dejan buenas sensaciones y pierden. Sí. Y contra Toluca no dejaron buenas sensaciones en la primera mitad, ¿verdad? No, contra Toluca en todo el partido. Exacto. Le puso un paseo, sobre todo en el arranque, Pero los desde el primeros principio. 20. Sí, es cierto. Superados ampliamente. Cierto. ¿Admitirías eso? Hay niveles y Chivas está en un segundo nivel. Mira, lo vamos a dejar de esta manera. A ver. Si Chivas no va a ser campeón este torneo, ¿Eh? porque va a ser la base de selección para que pueda hacer mejor las cosas de lo que muchos creemos, vale la pena que Chivas no sea campeón. Chivas se va a si sacrificar Chivas ya por la prestó a selección. 7 y antes había prestado a 8 y ahora en la Copa del Mundo va a prestar entre 4 y 5 para que México no haga un papelón, vale la pena, Sergio. Menos te va a gustar lo que te voy a decir. A ver. A 100 días del Mundial, si la expectativa de Cisniega y compañía Sí. es cuartos de final, han dicho, ¿no? Como Eso dijeron. emular lo del 70 y el 86. Eso dijo igual Cisniega. Si esa es la expectativa, fiasco, Adal. Fiasco en ¿Eh? el Mundial. ¿Por qué? Con todo y los 7, 8, 10 chivermanos que ¿Pero quieras por qué mandar. fiasco? Porque no están entre los 8 mejores del mundo ni cerca, Adal. Pero si sí llegan, ¿cómo va a ser un fiasco si sí llegan? Adal, 8 mejores del mundo. 8. Eso es cuartos de final. Pero no eras tú los que decían que había que imaginar cosas de ese Yo tamaño. no dije eso. Yo no dije eso. Ah, sí es Yo no dije eso. Pues imagínatelas entonces. Ah, Vamos a ir con nuestro compañero Jesús Bernal para que nos cuente novedades en una de las sedes mundialistas allá en Guadalajara, que también se alista para recibir la Copa del Mundo el próximo verano. ¿Qué novedades, Jesús? Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. De hecho, pues aquí las instalaciones de Verde Valle van a recibir dentro de 3 semanas a Jamaica y a República del Congo en este partido, o en estos 2 partidos que habrá esta serie de repechaje internacional aquí en Guadalajara. De hecho, continúan a marchas forzadas las labores de la fachada, porque hay 2 cosas que tienen que hacer. Una, completar la barda, porque necesitan privacidad, es algo de lo que exige FIFA, y 2, terminar de arreglar la fachada. Entonces están trabajando con eso, con todo. Ya se respira un poco más tranquilo en el comité organizador. Hoy se ha confirmado el tema de los repechajes que se van a jugar acá. La semana pasada había un poquito de incertidumbre porque
FIFA fue enérgico, les exigió sí o sí seguridad al máximo. Y bueno, pues si uno ronda por la ciudad se nota bastante la gente de la Guardia Nacional, cada uno de los eventos que nos ha tocado ir en los últimos días, está reforzado el tema de la policía canina para detectar explosivos y demás. Sí han cumplido con eso que FIFA les pidió hace algunos días. La cancha principal, la cancha 1 de Verde Valle, estaba recibiendo también una especie de un tratamiento, ¿no? Para estar lista también para la Copa del Mundo. ¿Cómo va, sabes? Sí, la 1 y la 2, ambas. Las iban a cambiar, están en orden, tiempo y forma. También el tema del gimnasio, lo estaban trabajando para hacerlo 4 veces más grande de lo que ya era. En ese sentido no tienen problema porque es algo que llevan planeando desde hace 4 años, que se comenzó a ejecutar hace 2. Entonces van en Verde Valle en tiempo y forma y pues básicamente ya lo que queda es esto, lo que vemos aquí por fuera nada más. Perfecto, Jesús, ¿algo más? Sí, nada más mencionar, los boletos parecen accesibles, 200 y 300 pesos para ver los partidos del repechaje en el Estadio Akron, que pasará a llamarse Estadio Guadalajara para estos eventos de la FIFA, y habrá que ver cuál es la respuesta de la gente, porque serán en jueves y martes. Por alguna razón no atravesaron ningún partido en fin de semana. Entre 200 y 300 pesos. ¿Quién se va a quedar a entrenar en la Copa del Mundo ahí en Verde Valle, Jesús? ¿Quién va a utilizar las instalaciones durante el verano? Corea del Sur es la selección que va a trabajar acá. Ya, y es la única. Sí, o sea, ellos lo rentan como sede y el periodo que duren dentro de la Copa del Mundo, acá tendrán que estar entrenando. Muy bien, perfecto, Jesús. Gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Se decía que Colombia también, ¿no? Saludos. No, Colombia del Atlas. Por Camilo Vargas. Ok. Camilo consiguió que fueran a la Academia AGA del Atlas, ahí es donde va a entrenar Colombia. Que el rival nos superó, si bien tuvimos alguna que otra situación, pero en general el resultado que obtuvimos va de la mano al rendimiento que tuvimos. Luis sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar, en otro lugar. Seguramente habrá que hacer estudios. La lesión, por lo que nos comentó, no es exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace algunas semanas atrás, y habrá que ver cuál es su evolución. Esperemos que sea una pronta recuperación. Con relación a Armando, bueno, nosotros necesitamos, y él además tiene esa mentalidad de que esté centrado y focalizado en Chivas, solamente en Chivas. Palabras de Milito, no estaba contento evidentemente después del partido en Toluca, sobre todo los primeros 20 minutos. Qué lectura de juego de Mohamed, ya lo estaremos hablando. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal para que nos cuentes. Jesús, ya nos adelantabas el tema de las sensaciones, cómo ha quedado el equipo del Guadalajara luego de esta segunda derrota de forma consecutiva. Abrazo, Jesús. Gracias, saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante aquí desde Guadalajara con un rebaño sagrado que por ahora han tomado con mucha tranquilidad esta racha negativa de 2 derrotas consecutivas contra Cruz Azul y Toluca, que los ha bajado del liderato general, pero que ese es el mensaje que ha transmitido Gaby Milito. Calma, no hizo fiesta cuando el equipo sacó 6 victorias, tampoco hace drama ahora que tiene 2 derrotas consecutivas. Eso sí, mucha autocrítica por parte del entrenador, que es consciente que no han funcionado de la mejor manera en el último duelo, e incluso reconoció que en ese partido el equipo del Guadalajara disputó su peor enfrentamiento de este semestre ante Toluca. En el caso de Luis Romo, ¿qué pasa con él? Será hasta esta tarde cuando se le hagan las valoraciones para determinar exactamente la gravedad de la lesión que tiene, por la cual tuvo que salir antes de que culminara el primer tiempo en el duelo ante el equipo de Toluca. Así es que habrá que esperar para saber qué va a pasar con el capitán de Chivas, que recién venía regresando de un desgarre y volvió a lastimarse en esta ocasión. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Perfecto, Jesús, gracias por el reporte. A mí sí me sorprendió, Pietra, que fuera Romo de inicio. Evidentemente, si lo alineó es porque ya estaba, asumieron el riesgo. Pero era mucho riesgo, ¿no? Muy pronto, ¿no? Muy pronto. En el América se pasan de alargar los regresos y luego cuando regresan truenan. Pero Javier hacían lo mismo. Pero Javier Aguirre dijo... esperaban más. 6 semanas. Javier el miércoles que estuvimos en Querétaro, dijo está de 4 a 6 semanas. Entonces, de repente... Pues claro que nos brincó. Nos brincó. Porque jugó, claro. Y primero te brinca que era tanto tiempo, y luego te rebrinca
que jugó, ¿no? Sí, y el problema es que, aunque dice Milito que es en otro lugar, en otra parte del mismo isquiotibial. Claro. Es serio, por eso sí debe de preocupar esta lesión de Luis Romo. Yo pienso que debieron esperarlo por lo menos 1 o 2 semanitas más para que no se corriera este riesgo. Ahora, siempre mesurado en sus declaraciones, Milito, en el tema de no ser exagerado ni en la victoria ni en la derrota, reconociendo la derrota. Debieron expulsar a Marcel Ruiz, ¿eh? Sí, de acuerdo. Es una entrada de roja. De acuerdo. De roja, y lo más curioso es que en esa ni tarjeta hubo, ¿no? Debieron expulsar a Marcel Ruiz. No estoy queriendo decir con esto que Guadalajara hubiera ganado el partido, pero sí se hubiera puesto diferente hacia el cierre del encuentro. Sí, es el peor partido del Guadalajara que le hemos visto, porque el anterior lo había jugado bien. Perdió, pero lo había jugado bien. Este no. Este sí le faltó al equipo. Lo dijiste hace ratito, Mohamed encontró perfecto la manera de enfrentar. A mí me llama mucho la atención cómo el turco, ahora con lo de Price, cómo resalta cualidades de los jugadores para que se adapten rápido a lo que él requiere, ¿eh? Me sorprendió a mí, a ver si comparten la lectura, cómo Mohamed entendió, y todos saben que Romo es el eje, es el motor, es el engrane, a partir de ahí en esa salida con pelota, cómo lo hace muy bien. Y le puso a 2 futbolistas, entre Romo y Castillo y entre Romo y Campillo. Y empezaron ahí los primeros 20 minutos a dar, y ahí es donde Guadalajara dijo, ah, caray, ¿qué es esto? Le ganó Nunca la partida a ningún Milito. otro equipo le ganó la partida en esos 20 minutos. Táctica. Después de hacer algunos cambios, Milito tampoco es como que modifique demasiado, pero baja un poco la agresividad aunque de también Toluca. te influye muchísimo una tontería como la de Richie Ledesma. Una de penal y otra la lesión temprana de Romo. ¿no? Pero como en otros deportes, cuando al armador en básquet le dices ciérralo y no lo dejes, o pégale, o el receptor que le dices que él no te vaya a ganar, fue muy bueno, porque dijeron, si a este lo neutralizamos, a ver cómo responden, ¿no? Eso se lo aprendí, por ejemplo, a Juan Carlos Osorio, que hablaba mucho con los jugadores de eso, ¿no? Okay. Te guste o no, Osorio decía, va a pasar esto, y en base a eso, ¿cómo? Porque ahí la clave es para Romo que le digan, si eso pasa, claro, ¿qué tienes que hacer? Porque lo importante es el ajuste que haces tú también, después de 10, 15. Sí. Cuando tú ya te enfrentas al 1 y al 2 de la liga, los 2 potenciales finalistas, porque Toluca y Cruz Azul para mí son los más fuertes ahorita para llegar a la final, ya Chivas ya mide fuerzas con ellos y ya es distinto, ¿no? Porque el América le ganó Chivas como un partido más de los 5 primeros fáciles que tuvo y un 6º fácil contra este América no dio batalla para Chivas. Pero lo que sí demostró ayer el turco Mohamed es que sí es un técnico que y te saca cada cosa y en cada juego y tácticamente, sí. No, es que tácticamente te saca cada cosa. Jorge Díaz Price ni en el mapa lo hacíamos para empezar el partido. No, pues no estaba ni en primera división. En el mapa lo hacíamos y ha sido muy importante en los últimos juegos. Es un chavo que, ¿por qué no lo detectó Chivas? Mexicano, segunda división estaba. Bueno, pero ese tipo de cosas que el turco hace, que trae jugadores a la medida de lo que equipa el equipo. No, ¿hasta cuándo revivió Hugo González? Que pensaban que se lo compró Alexis, Pavel, Canelo. ¿Y sabes qué tiene él? Lo de Córdoba no ha salido, pero a lo mejor también. Lo dijimos un día en carrera de coches, ¿no? El boli, lo que le des al turco ha demostrado que sabe ganar carreras. Sí, claro. No necesita, como ahorita al Arcamón, que ya le dieron el Ferrari, ahora gana. Y el turco ha ganado con el coche usado, semiusado, el bueno, el rápido, el no tan rápido. Parecían no ser las grandes contrataciones de esta temporada. Y ahí están respondiéndole y tiene el equipo invicto. Oye, Jorge, y no hay que esperarlo de inmediato. O sea, él llega a Toluca, es campeón 2 veces en los 2 torneos que ha dirigido. Una pregunta. O sea, no hay que esperar. Y que no se entienda como pretexto, Toluca fue infinitamente superior. Yo creo que fue mejor. Yo tuve oportunidad de estar en el estadio, varias veces noté que cuando le iba a dar pase de aquí a donde estoy, Héctor, y no había el entendimiento, pero muchas veces, y entonces había reclamos entre uno a otro, no de pleito, sino de que sí influye que toda la semana no pudiste trabajar, porque se fueron a la selección 7, y de esos 7 son titulares. No sé es decir, en la semana entrenaron 4,
Pero ¿sabes qué es No eso? pudieron trabajar. Entonces, eso sí, insisto, que quede claro, no por eso perdieron contra el Club. no. Pero sí afecta la preparación del partido. Porque si no, sí, fueron dices, demasiados. Pero Sí. ¿sabes por qué afecta? Porque no lo Por el trabajas. viaje, porque no entrenaste, Bueno, porque no yo preparaste como- el partido, por todo, John. Para mí, lo que más afecta es la falta de experiencia. Porque puede haber jugadores que llevan años, que están Pero acostumbrados. no 7, John. Una cosa es que vaya 1, está 2, bien, pero 3, pero 7. mucho de lo que me estás diciendo que empiezan a reclamar y eso es falta de experiencia, el manejo de la presión, Sí, de la puede ser, crisis, todo. que de repente no estás acostumbrado. Qué bueno que le pasó ahorita. Pero Porque influye. tú quieres Pero de que entrada- Chivas sea campeón, ¿no? Para que- Esto lo podemos decir nosotros y como decía el otro día, sin Yolanda Mari Carmen, porque ya lo sabías. Me gusta que no lo puso de pretexto el No, técnico, no, ni siquiera, muy pero no tuvo tiempo de trabajar. Siento que le movió la pizarra, porque entró Dani Aguirre en el medio campo, que no es la primera vez, pero venía jugando atrás, porque ahora fue Campillo por derecha, cuando ya tenía un ratito que no, porque había sido Dani Aguirre. O sea, Gobea fue al banco, Aguirre o sea, al le medio movió campo. varias cosas. Entonces, una semana en la que le vas a mover, pero no tienes a 7. No jugó te termina Gobea, por pesando. ejemplo, de entrada, que Gobea ha sido titular todo el torneo. Sí le hizo Sí, cambios. sí influyó, pero Yo creo que la preparación del partido, sí el turco tuvo más tiempo de hacerla mejor. Mejor. Más planeada. Él con perdió a todos 3. los jugadores. Y el que más Perdió chilló en la tres. semana fue el turco. Sí. Él perdió a Gallardo y a Marcel, que son los más importantes. Y a Everardo, Everardo, ¿no? Everardo no jugó, no arrancó. Sí. No sé si de pronto con esto, porque Campillo ha funcionado bien en el lugar de Romo. Sí, pero yo creo que Chivas se va a mantener ahí entre los 4 primeros. Toluca, Cruz Azul, Ojo, Chivas. sí, yo creo que se va a mantener Chivas, pero para mí sí está claro que puede competirles a estos que sí son candidatos naturales a llevarse el título. Ya muchos por estos No, partidos lo ponían para decían, campeón. por eso te digo, Ahora para ya es el competir. campeón. No, yo me mantengo en la misma. Yo he venido diciendo lo mismo. Está para competir. Y es muy importante el modelo de juego que tiene. Pero no es un candidato natural para llevarse el título, como sí lo es Tigres, como sí lo es Cruz Azul, Toluca, mismo Toluca. Ya quedó A ver, claro. me quedo con eso. Yair, de las áreas de oportunidad, o sea, ¿qué le está faltando a este Chivas? En específico, ¿qué le falta para que ya no lo pongamos, ¿no? Con Toluca, con Cruz Azul, o sea, ¿qué le está faltando? El que los jugadores maduren y que tengan esa parte de experiencia. Que Bueno, tengan van a más madurar variedad en de un preparación. mes. Sí, no, pero al final de Chivas no se habla de lo emergente, se habla de un proyecto que lo han hecho apenas, lleva un año de muy buena forma. Quizá con Paunovic también les resultó, llegaron a una final contra Tigres que tenían medio tiempo ganado, les terminan quitando el título el equipo de Tigres. Pero hoy en día el proyecto de Chivas es una realidad. O sea, no podemos hablar por 2 partidos. Uno, que fue el de Cruz Azul, que no jugó nada, o sea... Es que no juega mal. Jugó muy bien. No juega mal. Pero le está pasando lo del torneo pasado. Recordemos los inicios de Chivas del torneo pasado, que fue un equipo que en funcionamiento era bastante bueno, pero había errores. Eran muy puntuales que tienes que corregir. Sí. Hoy Chivas tiene que volver a ocuparse, ya no en tratar de hacer un funcionamiento y saber si el jugador te va a creer. Eso ya... Mejorar el oficio. Eso la verdad, pero en cuestión de oficio... Pero ¿cómo hacen, muchos? Es no que entiendo solamente... cómo... es que el solamente te lo da la tiempo, experiencia. Pero esta semana evidentemente les afectó la actividad con selección. Por eso, pero yo quiero que Chivas sea, Chivas, los que quieren que Chivas sea campeón, ahora me dicen tienen que madurar en 2 Santi, meses, entonces no va a pasar. Es que Más de, tienes que uno corregir aquí, errores. más de uno aquí cuando arrancó el torneo dijimos, sí, el proyecto es muy bueno, juegan muy bien, Milito muy bien, pero Chivas no está para campeón todavía. Hay que madurar a los jugadores, hay que madurar el proyecto y eso te lo da el tiempo nada más. Juegan bien, compiten, sí. Pero yo no lo ¿ustedes quito. van a comprar la de que les Pero hasta afectó la actividad entre semana? Yo no lo quito como uno de los favoritos del título, ¿eh? Yo no lo quito. No, porque, a ver, enfrentó al mejor equipo del torneo y del último año, Toluca. Sí, todos. Y muchos 2 Chivas. Sí, señor. Me estoy sorprendido. Pero a mí me parece, y no es de madurar. Yo nunca lo puse. A mí me Pásate parece, a la silla, a mí me parece que Pagben. Chivas está dentro de Retoma los tu 3 fuerza titularidad. al título. Nos vamos... Félix, siéntate, Que pase por al favor. puesto titular, el señor. Se me pone nervioso. No, Félix. pero me estuvo tirando todo, Es que todo no el te dejamos programa. llegar. Cariño, respeto mi relación con la familia Vergara es excelente, los lazos, llevo 3 días aquí, pues, viéndome con mis amigos, cenando con mis amigos, ¿no? Al final es un sitio donde estuve 1 año y medio, pero fui feliz, mis relaciones son fantásticas con el club, en ese aspecto no hay ningún problema. Evidentemente cuando hay un proceso que evidentemente cuando hay un cambio pues todo el mundo piensa diferente, todo el mundo puede pensar diferente y esa es la realidad y la riqueza del fútbol, ¿no?
Pero sí hay una cosa que realmente sí que me alegro, que toda esa generación de los Armando, de Inda, de Hugo Gambero, etcétera, etcétera, son chicos que empezamos nosotros con ellos hace 3 años a hacer trabajos individualizados y que tú los ves que van llegando por gota. Y eso sí que es algo que yo creo que invertimos mucho tiempo, tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, en crear que soñasen, que tienen condiciones, que el jugador de Verde Valle está preparado y en eso sí que realmente hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores. Y por lo demás yo creo que tiene el camino, se le ve. Yo vi el partido de Toluca y creo que es un equipo que está compitiendo muy bien, está tercero en la clasificación, todos sabemos lo del Mundial, la previa del Mundial, si le van a quitar más jugadores, menos jugadores, pero eso ya depende de otras circunstancias, ¿no? Pero yo me alegro y de todo corazón, me alegro de que la Chivas le vaya bien y que esté ahí en lo más alto peleando. Hierro tuvo esto en Guadalajara, un repechaje, un subcampeonato, una fase de grupos del Leagues Cup, cuartos en la Apertura 23, con CACAF octavos y la semifinal del Clausura. Y habla justo, Raúl Pollo, me llama la atención que hable del proceso y del buen trabajo que dejó sembrado, porque eso no lo dice tal cual, pero lo dice entre líneas al afirmar las situaciones que comenta. Habla de proceso, de trabajo, pero es un proceso que él dejó tirado. Sí, se fue a al... petrodólares. Sí, se fue al Al-Nassr, ¿no? De Cristiano Ronaldo. Entendió que a lo mejor allá sí podía competir de otra manera. Acá no tenía las herramientas, pero probablemente sí sembró algo, ¿no? No todo habrá sido malo. Pero sí abandonó a Chivas, Fernando Hierro. Dejó tirado el proyecto a la mitad, evidentemente. Los resultados... A ver, un subcampeonato para Chivas, dadas las circunstancias, es petróleo. Ya si recordamos cómo lo perdió, estuvieron a 45 minutos de empatar en títulos al América. Después se pierde ese partido y pasa el tricampeonato del América. Pero, ¿cuántas finales ha jugado Chivas en los últimos 10 años? 1, 2. La que ganó contra Tigres, que fue 2017. Sí. Y esta, 2022. Sí. ¿Por ahí? 2 finales. 23. 2 finales en 10 años. ¿Tiene y una la consiguió él, pues bravo, ¿no? Está bien, sí. ¿Tiene credibilidad ya yo lo que diga Fernando Hierro de Guadalajara o cómo Para lo mí no. recibes? A mí que me explique cuál es el modelo de desarrollo individualizado. Es muy fácil, ¿no? Y es una frase muy bonita, pero hasta ahí. Si le hubiera ido mal a Chivas en este campeonato, todo lo que yo hice lo echaron a perder. Claro. ¿No? Sí. O sea, tiene todas las de ganar en este momento. Sí. Yo la verdad creo que esta situación deben de valorar lo que ha hecho el que está actualmente, ¿no? Porque no nomás es debutar, Sí, también hay es que apoyarlos, claro. también es meterlos a jugar. Estos debutaron bajo la gestión de Hierro. Armando, González, Fidel, José González Brígido, García, Padilla, Chávez. Ellos venían en un Martínez, proceso también de Tala. crecimiento, ¿no? Sí. Él los agarró ya. ¿Él vendió a Mateo? ¿Él vendió a Mateo? Él lo debutó. Él lo debutó. ¿No estaba cuando lo vendieron? Según yo, no. Ya se había ido. No, ya se Fue había apenas ido. el semestre pasado, ¿no? Ok. Estaba en su segundón. Ahí creo todavía. Hablemos de Martínez, Milito y de Mier, por favor. Él ya no está. Pues sí, yo estoy de Siempre acuerdo. nosotros entrevistamos a la gente que se fue, que fue muy importante. La trayectoria de Fernando Hierro fue maravillosa, lo que tú quieras. Pero ya no está aquí. Ya deje de... Hay que darle mérito a Mier y a Milito lo que está Es haciendo. que él sacó el tema en la conferencia esta del nosotros le damos Madrid-Barça. bola. ¿Qué le damos bola? Y también ponemos los números y todo eso. Ya no está, ya. Sácalo de Mier, lo de Milito, por favor. ¿Te decepcionó Hierro igual que Torrent o menos o más? No, me da lo mismo. Hierro tiene otros blasones de Torrent. O sea, por supuesto. ¿Contratarías a Hierro? No. ¿Para algún equipo aquí en México? Si se Ya va no. a mitad del proyecto, entonces no tiene compromiso. Atención, Para completar la Lo que plantilla. quiere decir Fernando Hierro, lo que dijo hoy fue: quiero volver al fútbol mexicano. Ese fue el mensaje. Ese que fue yo su grito, interpreto. sí. A ver si. ¿Y ¿O saben no? qué? Que lo peor de Lo todo que es se que llevó- no tarda alguien en volverlo a buscar y aceptar que venga a dirigir un ¿Otro equipo, más? a armar un equipo. Bienvenido. Los Iberorrayados podría ser una buena idea. Bueno, pues
Guadalajara va a enfrentar a Toluca y va a ser un partido, al Atlas en el clásico. ¿Cómo? ¿Cuándo es? Tapatío. ¿Cuándo es? ¿El fin? El fin de semana. ¿No juegan entre semana? No juegan. ¿Por? Que pospusieron el partido de León. No, ¿cómo? Que está el partido de leyendas de... ¿Cómo? Le van a dar prioridad a un partido de Barcelona, Real Madrid y no puede jugar jugadores que ni Chivas. siquiera son de aquí. Todavía fueran los de aquí, todavía estuvieran jugando ellos. Ya estaba firmado el contrato. No nos llegaron al precio. Pues, No, y si hay un partido de leyendas No nos antes llegaron de al América precio. Sí, de sí Chivas. se vale eso. Hay quienes manejan el calendario a su favor. ¿Me estás diciendo eso? Sí. Hay quienes controlan la liga y el calendario y no es el América. Hay quienes no te tienen creo. concesiones especiales en la liga. Bueno, los Reyes del Cibalí no vale. Vamos a ver. Guadalajara no juega. Según el insider Agustín Jiménez, el ambiente en el vestidor del Club Deportivo Guadalajara estuvo lejos de ser tranquilo después de la derrota ante el Deportivo Toluca Fútbol Club. El rendimiento dejó secuelas, pero sobre todo una jugada específica cambió el rumbo de la conversación interna. El penal cometido por Richard Ledesma en los primeros minutos del partido. La decisión de Gabriel Milito de sustituir a Ledesma apenas iniciado el segundo tiempo fue interpretada como un mensaje directo. No se trató solamente de un ajuste táctico, sino de una postura clara del entrenador respecto a la concentración y la responsabilidad. El error puso al equipo en desventaja muy temprano en el estadio Nemesio 10, obligando a Chivas a modificar por completo el plan estratégico que se había trabajado durante toda la semana. Milito había preparado una variante interesante, con Daniel Aguirre y Rubén González formando un doble pivote para ofrecer mayor equilibrio defensivo y liberar a los laterales. La idea era controlar el ritmo del encuentro y aprovechar transiciones rápidas. Sin embargo, recibir un gol tan pronto desordenó la ejecución del modelo y forzó al equipo a asumir riesgos antes de lo previsto. El contexto competitivo cambió de manera drástica en cuestión de minutos. Tras el silbatazo final, el técnico argentino habló de manera firme con Ledesma. El mensaje fue claro: los errores de concentración no serán tolerados, especialmente en la antesala de un compromiso de alta tensión como el clásico tapatío ante el Atlas Fútbol Club. Para Milito, la disciplina táctica y el enfoque mental son pilares innegociables dentro de su proyecto deportivo. Internamente ya se manejan alternativas. Si Ledesma vuelve a mostrar irregularidad, el principal candidato a ocupar su lugar es Miguel Gómez, canterano que convence por su consistencia defensiva y lectura de juego. La política del entrenador privilegia el rendimiento constante, lo que abre un dilema importante: mantener la confianza en el titular o realizar ajustes inmediatos para evitar nuevos costos competitivos. El escenario coloca a Milito frente a una decisión estratégica que puede influir no solo en el clásico, sino también en la pelea por el liderato a lo largo del torneo. El mensaje ya fue enviado. Ahora queda por ver cómo responderá el plantel dentro de la cancha. ¿Y tú, Chiva hermano, mantendrías a Ledesma como voto de confianza para el clásico o le darías la oportunidad a Miguel Gómez para evitar nuevos riesgos? El nombre de Fernando Hierro volvió al centro del debate cuando se habla del presente del Club Deportivo Guadalajara y el crecimiento de sus canteranos. Incluso después de la derrota por 2-0 ante el Deportivo Toluca Fútbol Club, el foco en Verde Valle también pasa por el protagonismo de jóvenes formados en casa como Armando González, Hugo Camberos y Samir Inda. Hierro, quien fue director deportivo del club, afirmó recientemente que sigue de cerca la evolución del equipo y que le genera satisfacción ver a estos jugadores consolidarse. Según explicó, el trabajo estructurado iniciado hace aproximadamente 3 años, con planes individualizados de desarrollo físico y táctico, es parte clave del momento que vive hoy el plantel. De acuerdo con el exdirectivo, el énfasis estuvo en preparar integralmente al futbolista de fuerzas básicas para que llegara al primer equipo en condiciones competitivas reales. Durante su visita a Guadalajara para participar en el Clásico de Leyendas entre Real Madrid Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona en el Estadio Akron, Hierro comentó que los procesos en los clubes son cíclicos y que los cambios de gestión traen visiones distintas de manera natural. Aún así, subrayó que la consolidación de esa generación es uno de los aspectos que más orgullo le genera de su etapa en la institución. Cabe recordar que su gestión también estuvo vinculada a decisiones importantes en el mercado. Fue él quien apostó por Veljko Paunovic, subcampeón del Clausura, además de contratar a Fernando Gago, quien posteriormente dejó el proyecto para asumir en Boca Juniors. También bajo su administración regresó Javier Hernández, fichaje de alto impacto mediático y deportivo. El debate ahora gira en torno a qué tanto el éxito actual de las fuerzas básicas puede atribuirse al proyecto iniciado durante su gestión o al trabajo posterior realizado por la estructura que permaneció en el club. En el fútbol, los resultados rara vez son producto de una sola decisión aislada.
Normalmente responden a procesos acumulativos, inversión sostenida y contexto competitivo. En tu opinión, Chiva hermano, ¿Hierro está preparando el terreno para un posible regreso a Chivas? ¿Tú aceptarías su vuelta al club? La suplencia de Omar Gobea ante el Deportivo Toluca Fútbol Club no estuvo relacionada con una lesión, sino con una decisión estratégica de Gabriel Milito. La información fue revelada por el periodista José María Garrido, quien explicó que la determinación respondió a un criterio físico y táctico, no médico. Milito consideró que jugar en el Nemesio 10, frente a un Toluca con ataque dinámico y transiciones rápidas, exigía mayor intensidad de recuperación en el mediocampo. Bajo esa lógica, optó por alinear a Rubén González y Daniel Aguirre como dupla central, priorizando vigor físico, capacidad de marca y cobertura. La lectura fue clara: fortalecer la disputa en la zona intermedia y reducir espacios para que los Diablos Rojos no pudieran acelerar con facilidad. El punto clave es que Gobea posee características distintas. Es un mediocampista de circulación corta, con buen pase vertical y lectura para organizar el juego entre líneas. Su perfil es más asociativo que físico. No es un jugador de amplio recorrido ni de alta carga de kilómetros por partido, sino alguien que eleva la calidad de la posesión y marca el ritmo del equipo. Ante un escenario de duelo más intenso y vertical, el cuerpo técnico decidió sacrificar creatividad en favor de músculo. Daniel Aguirre y Rubén Oso González son futbolistas de clara vocación defensiva. Aguirre incluso ha sido utilizado como una especie de zaguero híbrido en ciertos contextos. Sin embargo, la apuesta por la solidez no entregó el resultado esperado, y la derrota por 2-0 amplió el debate sobre la decisión inicial. El propio Milito reconoció después que el plan de juego no funcionó como estaba previsto. Ese reconocimiento abre una posibilidad importante de que Gobea regrese al 11º titular en el próximo compromiso ante el Atlas Fútbol Club. El clásico podría presentar a un rival más reactivo, posiblemente estructurado en bloque medio o bajo, escenario en el que la capacidad de construcción ofensiva adquiere mayor peso estratégico. Dentro de ese contexto, Gobea vuelve a ser una pieza relevante. Ante un adversario que podría ceder la posesión y apostar por el contragolpe, Chivas necesitará circulación limpia, pases entre líneas y control territorial, atributos que forman parte del repertorio del mediocampista. La decisión ahora pasa por encontrar equilibrio, mantener la idea de intensidad física o recuperar la creatividad como eje central del modelo. Todo apunta a que el equipo podría retomar la base utilizada al inicio de la temporada, cuando el funcionamiento colectivo era más fluido. En tu opinión, ¿Gobea debe recuperar la titularidad en el clásico o Milito debería insistir en una propuesta de mayor combatividad en el mediocampo? El calendario del Club Deportivo Guadalajara en el Clausura 2026 de la Liga MX llamó la atención porque el equipo pasó a disputar 3 partidos consecutivos como visitante. Primero contra el Cruz Azul, después frente al Deportivo Toluca Fútbol Club, y ahora ante el Atlas Fútbol Club en el Clásico Tapatío. La secuencia no formaba parte de la planeación original del torneo. El motivo está en la reprogramación del partido de la jornada 9 contra el Club León, que debía jugarse en el Estadio Akron. El encuentro fue aplazado porque el estadio será sede de la Copa de Leyendas, evento que contará con la participación del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol. Con el cambio de fecha, el orden de las localías quedó desajustado, generando la actual racha de salidas consecutivas. Desde el punto de vista deportivo, el impacto es relevante. Chivas había iniciado el torneo con 6 victorias consecutivas y liderato en solitario, pero las derrotas recientes redujeron su margen en la tabla. Afrontar 3 compromisos fuera de casa en un momento de irregularidad incrementa el grado de dificultad competitiva, especialmente considerando que la pelea por un boleto directo a la liguilla exige constancia en la suma de puntos. Superar esta serie con resultados positivos puede tener un efecto doble: compensar los tropiezos recientes y llegar fortalecido al partido pendiente contra León, reagendado para el miércoles, 18 de marzo. En términos estratégicos, se trata de un tramo decisivo del campeonato, en el que la gestión física del plantel, la consistencia táctica y el control emocional se vuelven factores determinantes. El próximo compromiso oficial de Chivas será el sábado 7 de marzo de 2026, precisamente en el Clásico Tapatío ante Atlas, correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026. Será el primer encuentro tras la pausa provocada por la reprogramación, en un escenario donde cada punto comienza a tener un peso específico en la carrera por la parte alta de la tabla. La derrota ante el Deportivo Toluca Fútbol Club sigue generando repercusiones, y no solo por el marcador. Uno de los momentos más comentados fue la fuerte entrada de Marcel Ruiz sobre Roberto Alvarado, ya en la recta final del primer tiempo. La jugada se volvió viral en redes sociales por la violencia del contacto. En la acción,
Ruiz llegó por detrás e impactó la pierna de apoyo del atacante del Club Deportivo Guadalajara, atrapándole el miembro inferior de manera peligrosa. La mecánica del movimiento, barrida por la espalda, sin posibilidad real de disputar limpiamente el balón, incrementó el riesgo de una lesión ligamentaria, sobre todo por el punto de apoyo fijo sobre el césped. Afortunadamente, Alvarado pudo continuar en el partido sin consecuencias clínicas inmediatas, aunque el potencial lesivo de la jugada fue evidente. El arbitraje, encabezado por Óscar Mejía, señaló la falta, pero no mostró tarjeta amarilla. La decisión generó cuestionamientos, especialmente por el contexto disciplinario del encuentro. Toluca terminó el partido con 19 infracciones cometidas y 4 amonestaciones, cifra que refleja una postura defensiva agresiva. Estadísticamente, fue el equipo que más faltas le cometió al Guadalajara en todo el Clausura 2026 de la Liga MX, superando incluso las 15 registradas por Cruz Azul y el Club de Fútbol Pachuca en jornadas anteriores. Otro elemento que amplificó el debate fue el calendario internacional. A pocos meses de la Copa del Mundo, una acción de este tipo enciende las alarmas para futbolistas que están en la órbita de convocatorias de la selección mexicana. Una lesión de gravedad podría afectar no solo el rendimiento en el torneo local, sino también la participación en competencias internacionales. El episodio reaviva la discusión sobre los criterios disciplinarios y la consistencia en la aplicación de tarjetas. En partidos de alta intensidad, el control arbitral resulta determinante para preservar la integridad física de los jugadores y mantener el equilibrio competitivo. Las declaraciones de Ricardo Peláez reavivaron el debate en torno al presente del Club Deportivo Guadalajara en el Clausura 2026 de la Liga MX. El exdirectivo señaló que el equipo tiene capacidad para competir, pero no lo considera favorito al título en este momento, colocando al Deportivo Toluca Fútbol Club como el principal candidato. La opinión tuvo impacto porque, aunque su etapa en el club no genera consenso, Peláez construyó prestigio en otros proyectos exitosos, lo que le da peso técnico a su análisis. Desde su perspectiva, Guadalajara todavía debe consolidar regularidad competitiva antes de ubicarse en la cima de la jerarquía del torneo. En términos estructurales, el panorama no es adverso. El calendario inmediato ofrece margen de recuperación. Tras los tropiezos recientes, el equipo dirigido por Gabriel Milito enfrentará compromisos que, en el papel, presentan menor grado de complejidad, lo que puede facilitar la recuperación de confianza y funcionamiento colectivo. Existe además un elemento logístico relevante. Aunque hay jornada doble programada, Chivas no tendrá actividad oficial en ese lapso. El partido ante el Club León fue reprogramado para el 18 de marzo debido a un evento internacional en el Estadio Akron. Este ajuste brinda un periodo adicional de preparación física y táctica antes del siguiente duelo oficial. Posteriormente, el rival será Santos Laguna, conjunto que atraviesa una etapa de irregularidad. El encuentro también tiene un componente simbólico de revancha respecto al semestre anterior. Sumar en ese contexto podría reinsertar al Guadalajara en la disputa directa por los primeros lugares. Mientras tanto, los competidores afrontan retos exigentes. Toluca se medirá al Club Universidad Nacional y al FC Juárez, compromisos que pueden incidir en el liderato. Por su parte, el Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna y posteriormente al Atlético San Luis, duelos igualmente determinantes para el equilibrio de la tabla. El escenario competitivo, por lo tanto, sigue abierto. La combinación de descanso estratégico y partidos ante rivales en fase inestable configura una oportunidad concreta para que Chivas recorte distancia y modifique la percepción externa sobre sus aspiraciones. En un torneo de márgenes reducidos, la consistencia en las próximas semanas puede redefinir por completo la etiqueta de favorito. Desde tu punto de vista, ¿Peláez está siendo realista al colocar a Toluca por encima o el Guadalajara ya mostró argumentos suficientes para asumir el rol de principal candidato al título?